Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de comercio exterior. Durante los últimos 25 años, probablemente una de las transformaciones más importantes que ha tenido la economía mexicana ha sido su inserción en la economía global. Primero como un proceso de apertura unilateral en la segunda mitad de los años 80 y luego más recientemente a través de una política de negociaciones comerciales muy ambiciosas que nos han permitido tener una red de tratados de libre comercio. El comercio exterior de México ha crecido mucho en estos años, pero evidentemente hay otros retos que la economía mexicana sigue enfrentando. A 25 años del proceso de apertura de México, ¿cuál es la perspectiva y cuál es la percepción de cada uno de ustedes de cómo le ha ido al país, qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien y qué nos ha faltado? Es una pregunta muy amplia y difícil de responder. Creo que lo primero es revisar por qué se hizo esa apertura económica. Esa apertura económica buscaba un crecimiento económico acelerado, o al menos corregir las crisis que habíamos tenido que tuvimos desde finales de los 70 hasta finales de los 80. Promover el desarrollo, promover la competitividad, romper el cierre que tenía México como economía, que impedía innovación, que impedía entrar a los mercados exteriores. Y si revisamos eso, pues el objetivo se ha cumplido parcialmente. Creo que no hemos visto el crecimiento que se prometió. Hemos visto un crecimiento moderado, pero creo que sí, ciertamente tenemos empresas competitivas, tenemos grandes multinacionales mexicanas, de las telecomunicaciones, de materiales de construcción, cerveceras, en fin, tenemos empresas que han tenido mucho éxito en el exterior. Tenemos regiones del país que sí han tenido un proceso de integración económica con Estados Unidos o con las economías más desarrolladas, pero creo que no se cumplió el tema del crecimiento económico y creo que en gran medida hay muchos cuestionamientos que podemos hacer a todo el proceso en cómo se ha hecho. ¿Qué siento que faltó? Creo que hubo un problema que es como un Deus ex machina, que llevó una crisis en el 95 que hizo que todo el proceso de apertura mayor, que yo creo que empieza el 1 de enero del 94 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pues una crisis económica como la del 95 con todas las empresas sobreendeudadas y el Estado mexicano sobreendeudado, evidentemente fue un obstáculo que hace difícil el análisis. O sea, si quitamos la crisis del 95, ¿qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado. Pero esa crisis del 95 pues dificultó muchísimo todo el proceso porque los acuerdos llevaron a una apertura, una reducción de aranceles y a una apertura independientemente de que las empresas estuvieran preparadas o no financieramente después de la crisis. Y sobre todo ante el segundo gran evento, que el primero creo que fue la crisis del 95 que detiene este proceso, y el segundo gran evento que creo que no calculamos debidamente a la hora de hacer el proceso de apertura, que es la entrada de China en el comercio internacional a partir de 2001, con la firma con su entrada a la Organización Mundial de Comercio, que deja que este país en el que teníamos un sistema que venía de estar muy cerrado y que no era competitivo, un sistema productivo que no estaba preparado para competir al nivel, yo creo que no estábamos preparados para competir realmente, hablando con las empresas, eso es lo que percibo. Y luego entra China con una mano de obra muy barata, unos procesos de manufactura que ha ido mejorando aceleradamente año con año. Progresivamente nos ha ido sacando de mercados en Estados Unidos que eran claves para nosotros. Entonces el proceso de apertura, pues realmente con esos dos grandes eventos, la crisis del 95 y la entrada de China a la OMC, creo que no nos entregó, no tuvo el delivery, no tuvo la capacidad de traer el crecimiento económico que debido. México en los años 60 representaba el 10% de las exportaciones de América Latina. En la década actual representa alrededor del 40% de las exportaciones. En los años 60 México representaba el 0.5% de las exportaciones totales del mundo. Hoy representa alrededor del 2%. Como referencia, si vemos a Brasil, por ejemplo, en los años 60 representaba el 15% de las exportaciones de América Latina, 5 puntos porcentuales más que México. Hoy en día representa alrededor del 20%, la mitad de las exportaciones mexicanas al mundo. Pero habiendo dicho esto, yo creo que es también importante señalar que los beneficios que ha traído consigo la apertura han estado distribuidos de manera desigual, tanto en regiones como en grupos socioeconómicos.
Además del incremento notable de las exportaciones mexicanas, lo que tenemos en las últimas 2 décadas es un cambio importante en la composición de las exportaciones, no solo de pasar de ser un exportador de hidrocarburos a ser un exportador mayoritariamente de manufacturas, sino que dentro de las mismas exportaciones manufactureras tenemos un mayor peso de productos o de industrias con mayor sofisticación tecnológica, con mayor valor agregado. Pero por otra parte tenemos que, al menos viendo el crecimiento espectacular que tuvieron las exportaciones durante la década de los años 90, vemos que el 60% del incremento en el volumen de las exportaciones del país se concentró en 4 estados del país, estados del norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Y por otro lado, 16 estados del país, la mitad de los estados del país, contribuyeron con apenas el 1% de este aumento de las exportaciones. Esto, como señalaba antes, nos indica que el beneficio agregado que ha tenido la inserción de la economía mexicana en la economía global ha estado muy concentrado. Entonces la pregunta es cómo podemos de aquí en adelante garantizar que esos beneficios se distribuyan más equitativamente. Gerardo. Yo creo que la apertura comercial de México es, para mí, el cambio más importante que ha tenido la economía mexicana en los años recientes, ¿no? Es un cambio fundamental que además era necesario, ¿no? Para todos aquellos suficientemente mayores como para recordar cómo era la economía en épocas de una economía cerrada, pues el contraste es muy notable. Mi lectura de la apertura es no solo que era necesario, sino que era deseable y que ha tenido efectos muy favorables en algunos aspectos que voy a mencionar ahora. 2 de ellos, los 2 más importantes, son la eficiencia, ¿no? En la industria. En la economía mexicana en general, me parece que el hecho de enfrentarnos al resto del mundo y abrirnos y tener que competir en distintas áreas y sectores nos ha hecho que haya mejorado la eficiencia de la industria de manera muy importante como resultado de esta mayor presión de competir en el resto del mundo. Entonces esa eficiencia me parece que se ha traducido también en que estas empresas, este sector mexicano, haya podido incluso competir en el resto del mundo ahora, y ahora tenemos algunas incluso multinacionales mexicanas. Eso me parece que es un efecto muy importante. Pero me parece que nos hemos centrado mucho en eso y hemos subestimado el segundo impacto más importante para mí, que es el tema del consumo. La apertura comercial nos ha beneficiado a todos los mexicanos como consumidores. Y eso es una cosa que insisto mucho siempre en mis clases. A mis alumnos les digo, vean la canasta de consumo que ustedes tienen, vean la variedad de productos a los que tienen acceso, el efecto que ha tenido eso en el precio de los bienes que compran. En fin, yo creo que los principales beneficios para mí no son tanto del comercio, no son tanto en la generación de empleo, en el crecimiento, que no ha sido así, como ya lo mencionaba Alberto, sino en el consumo, ¿no? Los mexicanos, gracias a la apertura comercial, hoy en día tenemos una canasta muy amplia de productos disponibles que nos ha permitido, por lo tanto, mejorar nuestro nivel de vida en general, ¿no? Por supuesto que puede decirse que no todos, porque efectivamente ante la gente que no ha mejorado sus ingresos, pues no necesariamente se ha beneficiado tanto como otros, pero sí me parece que la pura disponibilidad de más productos es muy importante. Digamos, la política de comercio exterior pues no es lo único, ¿no? Hay otras cosas que no hemos hecho, ¿no? Yo creo que la política de comercio exterior para mí ha sido fundamental, pero si no hacemos otras cosas, pues difícilmente podemos obtener todos los beneficios que debimos haber derivado de la mayor apertura, ¿no? Y a eso me refiero a que si no invertimos suficiente en infraestructura, ¿por qué no diversificar nuestro comercio exterior? Para mí es fundamentalmente una razón de infraestructura. Digamos, si no tenemos buenas formas de comunicar y de exportar nuestros productos por la vía marítima, sobre todo, que quiere decir invertir en puertos, aeropuertos, carreteras, cosas de logística, pues difícilmente vamos a poder obtener un beneficio, difícilmente vamos a poder exportar a los países asiáticos, a Europa, a otros países de América Latina, incluso a Canadá. Y en ese sentido, quizá el pecado fundamental de la política de comercio exterior fue que en su momento, no digo que ahora, pero en su momento se sobrevendió como que lo que nos iba a sacar del subdesarrollo, ¿no? Que nos iba a llevar a un nivel muy elevado. Y quizá, digamos, esa fue un poco una cuestión de expectativas. Yo creo que ha cumplido lo que puede hacer, y que si no lo ha hecho en todo caso es porque ha habido otras políticas que han fallado, ¿no? No sé, en ese aspecto creo que menos globalización no es la respuesta. En todo caso, a tratar de en el futuro diversificar y minimizar costos hacia adelante. Ahora, creo que sí hay que hacer esfuerzos por diversificar, pero yo sí soy un poco más determinista geográficamente. Creo que la fuerza de atracción de la economía mexicana y estadounidense y canadiense es muy alta,
Y evidentemente creo que también hay que hacer un esfuerzo de que la economía interna sea más sólida para no depender tanto de un choque externo, pero que difícilmente podemos hacer esfuerzos mucho más serios para que las participaciones del comercio cambien sustancialmente. Yo creo que de alguna manera el que tengamos una frontera de 3.000 kilómetros con la economía más grande del mundo, pues explica en muy buena medida nuestra orientación exportadora. Yo quizá enfatizaría más la diversificación de nuestra oferta exportadora, independientemente de su destino. Me parece muy importante el tema de la diversificación de la oferta exportadora. Decimos, ¿crecieron las exportaciones de valor agregado en estos años recientes? Sí, porque las otras desaparecieron. Creo también que existe una perplejidad absoluta entre las empresas, entre mis lectores, y lo notas, de cómo se hace eso, cómo se come eso, cómo yo textilero empiezo, en vez de fabricar aquí la tela, la importo de China o de Asia y la convierto en algo valor agregado para el mercado de Estados Unidos. Si yo antes le vendía a Ralph Lauren o le vendía a Nike, ahora ¿cómo hago esto de convertirlo en una marca? Creo que esa es la parte de no preparación que tienen nuestras empresas, y donde todo lo demás, que es infraestructura, creo que también para la relación con Estados Unidos nos falla la infraestructura clarísimamente, pero esa infraestructura es conocimiento, innovación, esos valores difusos, eso tan difuso que llamamos competitividad, que son muchos elementos, muchas palomitas que dar, que se vuelve tan grande que a veces somos incapaces de ejecutarlo, pero eso que se llama competitividad es lo que nos está fallando de cara a una diversificación hacia valor agregado. Lo que sigue en política comercial no es política comercial, es decir, no es comercio exterior. No es comercio exterior, es decir, son cosas internas, son cosas que son en este caso complementarias y que las cuales se pueden obtener una sinergia muy importante, no solo para fortalecer el propio mercado interno, que es lo que ya decías antes, ¿no? En esta disyuntiva de fortalecer un mercado interno y el externo, sino que además tendría un impacto benéfico en la posibilidad de que México se beneficie de este comercio, de un mayor comercio hacia el resto del mundo. Entonces yo creo que coincido con mucho de lo que se ha dicho. Me parece que en efecto lo que se requiere hacia adelante es mejorar en políticas de efectivamente infraestructura, acceso al financiamiento. Sin duda es importante para el campo. Podría ayudar a que sectores que hoy en día no participan en el mercado exterior pudieran participar, pero también en la industria. Es decir, no solo es la parte de la banca de desarrollo orientada al mercado rural, al sector rural. También es cierto que hay una carencia de financiamiento de empresas pequeñas y medianas que quizá, en principio, su expectativa debería ser beneficiarse de Bancomex, por ejemplo, que los ayudara. Pero ¿por qué el sector privado no le entra como en otros países capitalistas yo creo que toman riesgos y hay los fondos de inversión? Yo creo que ese es un buen punto. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que tiene que ver con otros factores quizá más de política, del sistema financiero y de los incentivos, y de los... Mejor negocio hacer otras cosas. Pues claro, lo que es mucho más rentable prestarle quizá al gobierno sin ningún riesgo y vivir de las comisiones de los usuarios de la banca, ¿no? Por decir algo. Digo, cualquiera que haya ido a Manzanillo se habrá dado cuenta de que es uno de los pocos que maneja contenedores, ¿no? Y dentro de eso, pues uno ve el tren que conecta a Manzanillo, pues es de época del Porfiriato, ¿no? Entonces, digamos, ahí son las cosas donde hay mucho margen, me parece, para mejorar y que hasta cierto punto podrían ayudarnos a que el comercio exterior tuviera un impacto más benéfico para la economía mexicana. Por más ambicioso que sea un proceso de integración, eso no te salva de hacer tus tareas internas. Totalmente. Y tener tus disciplinas internas. Y por más que te pueda ayudar a ser parte de una familia más extensa, como fue la familia europea, eso te puede ayudar a que te baje los costos de financiamiento y a lo mejor a prolongar el estadio de la crisis. Pero al final, cada país tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su chamba, tiene que tener su casa en orden. Y lo que sucede es que en unas economías abiertas esto se ve más rápidamente y se propaga más fácilmente. Pero en fin, lo que yo sí creo es que esta mesa por lo menos podría aventurarse a hacer la siguiente pronóstico, que la economía global va a seguir creciendo, que va a haber algunos chipotes en el camino de los procesos de integración, pero que para poder aprovechar eso plenamente y para que el sector externo no sea la única fuente de crecimiento en México, sino que siga siendo una fuente importante, pero con más derramas a la economía interna, sobre todo a otras regiones que han estado marginadas, pues tenemos mucho que hacer en lo que serían las reformas internas en México, ¿no? Yo creo que eso recogería la lección de esta mesa y esperemos que pues así se tenga en cuenta. Totalmente.
Muchísimas gracias y pues con esto despedimos esta sesión de Discutamos México. Muchas gracias.